Que el Señor le bendiga, hermanas. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde. La verdad que cuando uno está acá arriba, uno sí siente nervios, pero como han dicho varias de mis hermanas, el estar acá, si bien uno se pone nerviosa, pero es lo que el Señor nos pide. Y cuando el Señor nos pide eso, hay que obedecer. Amén. Y es por eso que, bueno, en este momento, bueno, acá me toca a mí y bueno, lo tengo que hacer. Amén. Bueno, la verdad que este tiempo que dedicamos cada una de nosotras para venir acá es muy importante, ya que todas disponen de ese tiempito para decir, bueno, vengo y estoy con el Señor, con mis hermanas, compartiendo. Y bueno, las que estamos acá somos las que el Señor hoy nos quiere hablar. Amén. Y bueno, la verdad que este tiempo hermoso que tuvimos recién de oración, y bueno, justamente de lo que yo quiero hablar hoy, que también el pastor Naldo y el pastor Manuel ya estuvieron hablando sobre la oración, y yo también les voy a hablar sobre Ana, esta mujer, una mujer que pasó de la aflicción a la oración. Y bueno, se ve que el Señor nos quiere seguir hablando sobre la oración, esta herramienta tan poderosa que el Señor nos dejó y que muchas veces por ahí cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué hace? Se nos complica y decimos, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabemos para dónde ir. Y el Señor nos dejó su mejor herramienta, que es la oración, ponernos a orar. Amén. Bueno, así que vamos a ver cómo esta mujer decide, cómo Ana en un momento puntual de su vida decide no continuar con este ciclo, ¿no es cierto?, de tristeza, de amargura, de tantas cosas que ella estaba pasando en ese momento. Ella decide romper en ese ciclo y entrar en este terreno tan poderoso que es el de la oración. Porque yo digo, la verdad que Ana, pobre, bueno, ahora vamos a ver un poquito de todas las cosas que pasaba, pero después de decir, bueno, me di cuenta que no, que con esto ya no sigo más, basta, y empiezo a ponerme firme y empiezo a orar. Y yo sé que el Señor me va a bendecir. Y bueno, yo digo que cuando uno prepara estos temas, ¿no es cierto?, a la primera que el Señor confronta es a uno. Y por eso será que el Señor me quería hablar a través de la oración, a mí. Y seguramente que el Señor también preparó este momento para ustedes también. Amén. Bueno, vamos a leer en la palabra. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel 1, del 1 al 18. Amén. Dice así la palabra. 1 al 18. Primera de Samuel. Dice así la palabra. Hubo un varón de Ramatai, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Sacrificios de Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí,
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La verdad que es una historia hermosa, la de Ana. Bueno, sigue, pero eso después usted lo puede seguir leyendo en su casa si así lo desea. Y bueno, ahora vamos a orar para entregarle esta palabra al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir. Te pido, Señor, para que tú estés obrando, Señor, en esta palabra. Quita todo bloqueo, Señor, de nuestras mentes, en el nombre de Jesús, que podamos alinearnos a ti con lo que tú tienes preparado, Señor, para cada una de nosotras en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La verdad que yo estoy convencida de que cuando nosotras, en cada una de nosotras hay vida de oración, dice que la aflicción termina convirtiéndose en una bendición. Es así. Cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia y nos ponemos a orar, el Señor eso lo convierte en una bendición. Es así. Y eso debemos creerlo. Bueno, al comienzo vieron que veíamos que es muy alentador encontrar una mujer como Ana, que a pesar de las situaciones complicadas que ella tenía que vivir, se levanta con un espíritu de gracia, porque ella era una mujer de gracia. El valor que tiene Ana en medio de la oración, uno cuando ve a Ana es como que dice, ay, a uno le inspira a decir, bueno, voy a orar. ¿Se acuerda de esta historia de Ana? Y uno dice, voy a orar. Y yo cuando me acuerdo de Ana digo, parece que me acuerdo de su historia y digo, es la invitación a la oración. Porque eso debemos recordar siempre, que es como que el Señor nos está diciendo, nos invita a que oremos. Y yo después pensaba, cuando el Señor nos invita a orar, ¿estamos ahí para orar? ¿O a veces los dejamos, como se diría, los dejamos pagando a nuestro Señor? Cuando Él nos llama y nos dice, bueno, esta situación es para orar, pero como recién decíamos, muchas veces las situaciones hacen que no sepamos qué hacer, no sabemos para qué lado ir, pero cuando el Señor, nosotros disponemos nuestro corazón, nuestras peticiones, se las llevamos a Él, el Señor nos responde. Amén. Dice que Ana va a experimentar la gracia de Dios de manera suficiente en su vida. Ana, a pesar de las desventajas y las situaciones complicadas, dice que Dios la estuvo preparando y la estuvo entrenando. Y cuando decimos la estuvo preparando y la estuvo entrenando, uno a veces dice que la estuvo entrenando para correr, No, a veces las circunstancias que tenemos que pasar, el Señor nos prepara para tal cosa. El Señor nos lleva por un camino oscuro que no vemos nada, pero el Señor ahí nos está preparando para la bendición. Amén. Cuando yo ahora este tiempo, bueno, vieron que yo la otra vez ya conté el testimonio mío, bueno, que en el 2021 me diagnosticaron cáncer de mama. Y cuando a mí me dijeron eso, yo decía, bueno, Señor, yo quiero entregarte esto en tus manos, Señor, voy a hacer lo que tengas que hacer. Pero mi corazón estaba tan enfocado en el Señor que yo decía, Señor, yo sé que vos tenés esto preparado para mí. Y bueno, y en algún momento el Señor llenó mi vida. Eso quería decir. El Señor me estaba entrenando, me estaba mostrando que Él quería hacer algo grande en mi vida. A eso quería llegar.
pero el Señor cuando yo iba transitando, dice que lo primero que yo vi fue que un camino largo, 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 que dice que no tenía fin. Pero yo visualizaba que el Señor me llevaba de la mano sin saber dónde iba a terminar el camino. Pero yo decía, Señor, si yo voy de tu mano, yo sigo donde sea. Y bueno, ¿y qué les puedo contar hoy? Que ese camino ya está terminando, porque gracias a Dios ya tengo 2 operaciones hechas, ya estoy con las secciones de rayos, no tengo que tomar pastillas, porque ya me dijeron que ya nada de eso tengo que hacer, así que me falta el último tramo. Pero ¿vieron cuando uno dice, el Señor me estuvo preparando, el Señor me estuvo ahí conmigo diciéndome, ya esto, Gaby, tenías que pasarlo? Porque a veces las circunstancias que pasamos es porque lo tenemos que pasar, porque para algo sirven. Amén. Amén. Y hoy quiero decirte, hermanas, que no importa por las situaciones que estés pasando, te quiero animar a que sigas avanzando, que sigas perseverando en la oración, porque la gracia del Señor ya se va a manifestar en tu vida. Es así. El Señor se manifiesta de la manera que menos nos esperamos. Y vieron que con la vida de Ana estuvimos viendo cuántas cosas Ana pasó y que bueno, que después lo vamos a ver más adelante, que vieron que bueno, ella ya, el Señor le dio esa promesa, ¿no es cierto?, de poder concebir su hijo, ¿no? Otra de las cosas también que uno debe agarrar y decir, bueno, yo quiero empezar a orar, quiero empezar a rendirle mis problemas, mis aflicciones al Señor, porque debemos romper con ese ciclo de dolor, de tristeza y empezar con la oración. Debemos dar vuelta a la torta, como uno diría, y empezar de dejar de lamentarnos y decir, bueno, Señor, quiero poner mis cargas en vos. Vamos a ver algunos detalles de Ana. Vamos a enfocarnos en 2 detalles sobresalientes de la vida de Ana. Uno es que Ana era una mujer atribulada de espíritu. Atribulada quiere decir apenada, triste. Y vamos a ir al versículo 15. 1:15. Y dice así. Y Ana respondió, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Amén. Ana dice que se sentía atribulada porque si bien ella era amada por su esposo, dice que ella era amada, se llevaba bien con su esposo, yo pienso, ¿no? O sea, es lo que estuvimos leyendo, porque ella era amada, o sea, el Cana, ella tenía una preferencia porque la amaba. Y bueno, y Penina, bueno, también le daba a sus hijos, pero el Cana, a quien amaba, era Ana. Y yo digo que qué bárbaro porque si bien ella era amada por su esposo, a la vez ella era estéril. Y ese puede ser el caso de muchas mujeres que no tienen que decir nada de su esposo porque pueden decir, mi esposo me ama, mi esposo me ayuda, mi esposo me valora, le dan todo lo necesario, pero muchas veces siente un vacío en el corazón. Y yo pienso que eso es lo que sentía Ana. Ella sentía que tenía un gran vacío en su corazón por no poder tener hijos, por no poder darle hijos a su esposo. Y esa era la realidad que Ana estaba viviendo. Dice que desde hace años su alma estaba muy, muy triste, muy dolida, ¿no es cierto?, por ser privada de esa herencia divina. Y el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Qué mejor y qué privilegio, ¿no es cierto?, que nos dio el Señor de ser mamá y de tener hijos. Eso es un gran privilegio. Y y ella, yo pienso que ella se sentía mal, se sentía triste por no poder tenerlos. Era algo que ella oraba y oraba porque quería tener hijos y no podía, ¿no? Ahora, si miramos la esterilidad de Ana, usted puede decir, bueno, pero yo no soy estéril, tengo muchos hijos, tengo 5, 10, 2, o bueno, ya los tendré, ¿no es cierto? Pero si nosotros podemos mirar en Ana y lo que ella estaba pasando, y si miramos nuestra esterilidad,
espiritual, ¿no es cierto? Alguna puede decir, se puso a pensar y puede decir, bueno, yo estoy triste o mi corazón está entristecido por no, porque Dios espera de mí que yo produzca y no lo hago. Porque el Señor espera que nosotros produzcamos, que nosotros podamos producir para Él y no lo hacemos. Como una esposa que se siente amada por su esposo, pero se siente frustrada por no tener hijos. ¿Cuántas veces nos sentimos amadas por nuestro Dios? Nos sentimos valoradas, nos sentimos que Él nos escucha, pero que cuando nosotros sentimos que le damos poco al Señor. Él nos espera a nosotros y nosotros le damos poco, le rendimos poco de nuestra vida, le ofrecemos pocos. Y ahí donde nosotros somos mujeres estériles, en cuanto a nuestra entrega, a nuestro tiempo. Cuando Dios nos pide más compromiso, nos pide que seamos más productivas en algunas áreas y lo único que tenemos para ofrecerle muchas veces es esterilidad. Eso también tenemos que ponernos a pensar y reflexionar. Y bueno, y acá quiero detenerme un poquito en, como recién hablaba Noemí, de qué tan importantes son los grupos pequeños, que estamos, creo que llevamos 8 reuniones, creo que llevamos en la que de hoy, y cuánto que estamos aprendiendo acá en estas reuniones, y cuánto estamos aprendiendo en los grupos pequeños. Porque la verdad que estas mujeres tan importantes de la Biblia que nos dejan una enseñanza, es hermoso lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y qué importante es que además que estamos viendo la vida de cada mujer, también estamos entre nosotras haciendo esa relación de que nos contamos lo que nos pasa, ¿no es cierto?, para estar orando las unas por las otras. Entonces nosotros cuando pensamos, ¿estamos dando lo que estamos recibiendo acá, en los grupos pequeños, en las reuniones, o no estamos guardando todo para nosotras? Porque debemos ser mujeres que demos frutos, debemos ser mujeres fructíferas, debemos ser mujeres que marquemos la diferencia con las demás mujeres, que podamos compartirle, o sea, al que no conoce de Dios, a las otras mujeres, a personas que no conocen, que podamos compartirle, que debemos ser mujeres fructíferas. Eso es muy importante. Y además, cuando nosotros llevamos frutos también y que marcamos esa diferencia también, lo hacemos por nuestros hijos, porque ellos son los que también necesitan de nosotros, ¿no es cierto? Nuestra descendencia, que generación tras generación nosotros podamos compartirle la palabra. Y en eso se me venía a la mente de cuando mi abuela oraba, de mi abuela que ya no está, y mi abuela oraba por mi papá, por mi familia, por mí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo decía, pero bueno, las circunstancias de la vida no parecía que iban a haber cambios, pero sí, los cambios estuvieron y el Señor hizo la obra y las oraciones de mi abuela fueron escuchadas. Y hoy nosotros podemos ver los frutos. Por una abuela que oró, que ya no está, ya está con el Señor, pero qué importante es cuando uno puede dar esos frutos y llevárselo a enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestra amiga de trabajo, donde sea. Otra razón, dice, por la que Ana se sentía atribulada de espíritu era, y vamos a leer el versículo 6, 1:6, que dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival, ¿quién era su rival? Penina, ese nombre. Dice que ella le irritaba, eso le generaba enojo y tristeza, y ese dedo, ¿no es cierto?, acusador que año tras año, vos no podés tener hijos, vos no podés tener hijos, vos no podés tener hijos. Yo digo, es algo que, acá estamos hablando de eso, pero vos ponele tu rival y eso que te señalan y te señalan y te señalan, que cada una de ustedes sabe. Año tras año dice que insistía con su esterilidad.
eso aumentaba su dolor. Dice que cuando ella iba a la casa del Señor, se convertía en una experiencia de lamento y se sentía humillada, amargada. Vieron que la pastora Eliana hoy hablaba y oraba y decía que nos concentremos en eso que estamos, porque también podemos venir y así como venimos nos vamos, porque no tenemos por ahí un corazón dispuesto o porque esos pensamientos no, son más fuertes que uno y hacen que no podamos estar. Entonces dice que Ana se sentía así, cada vez que iba a la casa del Señor se sentía así. Y uno se puede identificar con Ana, ¿no es cierto?, en esa área emocional, cuando nuestra situación, ¿no es cierto?, cuando vemos también, por ahí también no le pasa que usted dice, bueno, cuando más trato de servir al Señor, cuando más trato de agradar a Dios, cuando más trato de hacer las cosas bien, quiero alinearme con el Señor, y usted dice, wow, ¿y cómo aquella persona, cómo aquella mujer no hace nada para el Señor y las cosas le van bien? Como en este caso, Penina, que podía tener hijos, y Ana, que iba todos los años, o siempre, ¿no es cierto?, a servirle al Señor, no tenía la misma respuesta que por ahí tenía Penina. Pero cuando viene esta Penina, ¿no es cierto?, y que nosotros lo podemos ver como el enemigo mismo cuando viene, que nos quiere hacer tambalear, nos quiere hacer perder la confianza en el Señor, la dependencia del Señor. Ahora uno se pregunta, y capaz que Ana también se preguntaba lo mismo, dice, pero la pregunta sería, ¿acaso Dios no es bondadoso? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Uno puede decir. ¿Acaso Dios no conoce mis deseos de mi corazón, mis anhelos? ¿Acaso Dios no tiene la intención, ¿no es cierto?, de cuando uno busca, como hacía Ana cada año? Ella iba, buscaba del Señor, pero bueno, no recibía lo que, porque por ahí no lo hacía como decía la pastora Eliana, no era específica. Muchas veces no somos específicas en lo que pedimos, porque eso también es muy importante, ser específica. Cuando veo a mi alrededor, ¿no es cierto?, esto es lo que hablaba recién, gente impía que no honra a Dios, gente que toman por poco las cosas de Dios, y uno las ve y están bien. Pero ¿qué pasa? Dice que el Señor también les da de su favor a esas personas. Y la pregunta que decíamos recién, ¿acaso Dios no es bondadoso? Claro que Dios lo es. Dios es bueno y dice que para siempre son sus misericordias. Solo dice que Él va a permitir estas circunstancias, ¿no es cierto?, para llevarnos, dice, a un convencimiento de la necesidad de dejar de ser estériles. Dice, si estoy pasando por una prueba es porque Dios necesita trabajar en esas áreas de las que estoy pasando, ¿no es cierto?, en esas áreas estériles en mi vida. ¿Cómo hago para reconocer un área estéril en mi vida? Es fácil. Áreas en las que vos decís no dependés de Dios. En las áreas en las que uno dice, yo puedo, en nuestras propias confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestra propia humanidad, y definitivamente en ese sentido no veremos la gloria del Señor. ¿Cómo se puede convertir un campo estéril de nuestra vida en una área altamente productiva o fértil? Cuando decidimos entregarnos completamente al Señor. Cuando decidimos rendir nuestra vida al Señor y decir, Señor, yo me muevo de acá para que vos entres en escena y hagas lo que vos tenés que hacer en mi vida. Esa va a ser la única forma que le digamos al Señor, Señor, hacé lo que vos quieras con mi vida. Hacé lo que vos quieras hacer. Y bueno, y acá les cuento un testimonio chiquito que me pasó cuando después de More, yo quería tener otra hija y bueno, como esperé bastante tiempo, cuando empecé a buscar, bueno, no quedaba embarazada y en un momento me voy a hacer una ecografía, me dice, no, está el saquito solo, el embrión no está, así que no estás embarazada. Y me acuerdo que el ecógrafo me había dicho, yo ya conocía del Señor, pero el ecógrafo me dijo, ¿por qué no te tranquilizas y esperas un poco? Quédate tranquila, que ya cuando sea el tiempo va a ser. Mirá lo que me estaba diciendo él a mí. O sea, la cristiana era yo, que tenía que confiar en el Señor, pero me estaba diciendo eso. Y bueno, después cuando
de vuelta, quedé embarazada, dije, bueno, acá sí, acá sí. Bueno, a los 3 meses perdí otra vez el embarazo. Y bueno, vieron que son esos embarazos que a uno le parece que con 3 meses, pero uno dice, pero eran 3 meses. No, uno ya lo tenía en su vientre y ya parecía que ya estaba por nacer prácticamente. Y en ese momento parece como que si el mundo se me vino abajo. Pero ahí fue cuando con mi marido, con Fabi, tomamos la decisión y dijimos, bueno, basta, basta. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a dejar en las manos del Señor esto, porque el Señor, cuando nosotros ponemos nuestras peticiones y le entregamos nuestras oraciones al Señor, Él hace las cosas como Él las quiere hacer, mejores que nosotros cuando nosotros le queremos dar esa ayudita que Él no la necesita. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios y que sea en sus tiempos, les puedo asegurar, hermanas, que el Señor nos responde. Y seguramente si yo les digo a ustedes que vengan acá y me cuenten, tendrán un montón de cosas hermosas para contarme de cosas que ha hecho el Señor. Pero es así, cuando uno se decide a entregarle las cosas al Señor, las cosas cambian. Amén. Otra razón de la por qué Ana se sentía atribulada también en el versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por la cual Ana lloraba y no comía. Una de las cosas que siempre tenía Ana que yo me sorprendía era que lloraba, lloraba y lloraba. Ahora, yo digo, yo la agarraría a Penina, la agarraría del cuello, pero dice que Ana no buscaba pelea. Dice que ella cada año, yo digo, todos los años iba ahí, Penina ahí siempre estaba para hacerla poner mal y hacerla llorar. Ahora, podemos mirar algo como algo positivo de Ana. Alguien que sirve a Dios, dice, es llorar su esterilidad. Es mejor tener esa actitud frente al Señor de llorar nuestra esterilidad. Delante de Él sí podemos llorar nuestra esterilidad. Todo lo que nos pasa podemos llorarlo delante del Señor. Porque muchas veces vamos a llorar donde no tenemos que llorar. Sí, podemos compartirlo con una amiga, sí, ¿por qué no con la pastora, obviamente, ¿no es cierto?, con las hermanas de la iglesia, pero qué mejor que llorar, ¿no es cierto?, con el Señor, delante del Señor. No frente al enemigo como al principio hacía Ana, lloraba delante de Penina. ¿Y Penina qué hacía? Más inflaba todavía, porque, ¿no es cierto?, ella lo único que hacía era cada vez reafirmarse más. Llore delante del Señor. Y si es necesario, llore desconsoladamente, dice. ¿Alguna vez lloró desconsoladamente con el Señor? Sí, sí. Aunque no tengamos nada para decir, pero el Señor nos escucha. Ana en su dolor, dice, se refugió en la oración. Usemos la oración, dice, para agradecer a Dios por todas las pruebas, porque a veces uno dice estas pruebas que tengo que pasar, pero esas pruebas nos ayudan tanto a crecer espiritualmente. Y si no, uno dice, ¿y qué? Y no es toda la vida color de rosas, pero el Señor nos ayuda, nos enseña a través de las pruebas. Dice que las pruebas nos van a conducir a la presencia de Dios. ¿Qué pruebas tienes en este momento que te está afligiendo? ¿Un hijo? ¿Un familiar? ¿Tu esposo? Como hoy orábamos, una deuda, una enfermedad, muchas cosas nos puede. El jefe, una lucha interna que está afligiendo. Otra pregunta dice, ¿qué te está afligiendo? ¿Cuál es tu penina? Ay, esta penina que vuelve a aparecer. ¿Cuál es el rival en este momento? ¿Qué está tratando de llevarte en este ciclo improductivo de dolor que no te permite ser una adoradora? Que eso debemos ser. Adorar al Señor en todo tiempo, llevar nuestras peticiones al Señor cada día, ¿no es cierto? Y Él nos va a sacar victoriosas. Dice, el Señor nos está hablando en esta tarde. Porque yo cuando preparaba esto, yo decía, Señor, ¿cuánto me estás hablando?
Deja de valorar tanto a Penina, deja de valorar tanto ese problema, deja ese ciclo de tanto tiempo, ¿no es cierto? Y entra a la casa del Señor. Entra al templo para que puedas orar y llorar desconsoladamente, aunque eso sea lo único que tengamos para dar. Así que, hermana, hoy yo te animo a que ores, ores y ores en todo tiempo. ¿Que vamos a tener pruebas? Sí, la vamos a tener. Claro que la vamos a tener. Pero con el Señor todo es posible. Pero siempre llevemos nuestras cargas al Señor y Él nos contestará a su tiempo y en su voluntad, no en nuestro tiempo, el tiempo del Señor. En 1 de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Tan sencillo como eso. Yo veía en este versículo y digo, confía en el Señor, confiar en Él y Él lo va a hacer. Y es así como tenemos que creer que el Señor va a hacer. Amén, hermana. La verdad que está hermosa la historia de Ana. ¿Qué podemos sacar de Ana? Que es una mujer perseverante, una mujer agradecida, una mujer de fe, bueno, ni hablar, una mujer de oración, una mujer que cumplió lo que prometió, porque vieron que más adelante, después ustedes lo pueden leer, al final ella tuvo su hijo Samuel, pero no solamente tuvo a Samuel, sino que también tuvo otros hijos. El Señor nos sorprende cuando nos pasan cosas, uno dice, o les pedimos cosas al Señor, no solamente nos sorprende con eso que le estamos pidiendo, sino que nos da más de la cuenta. Y eso es maravilloso, porque el Señor hace cosas tan grandes que uno a veces hasta no lo puede entender. Pero bueno, hermana, esto es lo que le tenía para compartir. Ahora que vamos a orar para que el Señor pueda seguir hablándonos y pueda obrar, ¿no es cierto? Porque ahora hay que llevarlo a la práctica. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que pudimos compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Te pido, Señor, que tú estés trabajando, Señor, en cada corazón, Señor, de estas mujeres, Señor, que hoy vinieron, Señor, a recibir de tu palabra. Que ellas puedan, Señor, ser unas mujeres que no se van a ir como vinieron, Señor, sino que tú vas a trabajar, Señor, en cada corazón, Señor, en cada vida, Señor, trayéndoles revelación, Señor, en tu santo nombre, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada una de ellas y en ellas a sus familias, Señor, a cada una de ellas, Señor, en sus hijos, Señor, en todas las personas que la rodean, Señor. Trae, Señor, fortaleza, Señor, si están pasando por un momento de dificultad, una situación difícil, Señor, te pedimos que tu mano de poder esté sobre ellas, alcanzándolas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos toda esta reunión en tus manos para que tú te puedas glorificar. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor las bendiga, hermanas.